Bienvenidos sean a la clase de sumatorias. En programación se emplea sumatorias para representar la suma de términos positivos o negativos. Estos términos pueden ser de series o sucesiones, empleando un acumulador. En todas las sumatorias aplicaremos la forma básica del acumulador. Acumulador es igual a acumulador más variable o acumulador es igual a acumulador menos variable, donde el incremento o decremento de cada suma es variable. Donde va la variable va a ir distintas cantidades, distintos valores, o también puede ir un compuesto de dos o más variables unidos por operadores, como es el caso de los siguientes ejercicios. Calcular las sumatorias de. Tenemos aquí 4 ejercicios planteados. Ejercicio 1. Esta sumatoria está compuesta por n términos, donde cada término está compuesta por un numerador y denominador. Cada término tiene un numerador y denominador. A nivel general vemos que los numeradores están compuestos por una variable x que va a ser leída de este teclado. Y además va acompañado de un valor. Este valor es una sucesión de primer orden que inicia en 1 y va incrementando de 1 en 1. Vemos también que cada numerador está con un factorial, es decir, tenemos que obtener el factorial de cada numerador. En el denominador vemos la misma variable x, la misma que hemos leído de este teclado, acompañado de una constante, menos 1, menos 1, menos 1. Este denominador está elevado a la potencia, cada denominador está elevado a la potencia. En la potencia vemos que también es una sucesión de primer orden, con el primer término que inicia en 0 y va incrementando de 1 en 1. Lo primero que vamos a hacer entonces al calcular una sumatoria es leer el tamaño de la sumatoria. Si n es igual a 3, tendremos que acumular 3 términos. Si n es igual a 2, entonces vamos a acumular 2 términos. Este es el esquema modular para la solución de esta sumatoria. Vamos a tener un programa principal en el cual vamos a leer el tamaño de la sumatoria, que va a estar dado por n. Vamos a leer el valor de x. A este valor de x tenemos que controlar que sea positivo. En el programa principal también vamos a realizar eso. Y vamos a tener dos métodos que van a ser dos funciones, factorial y potencia. En el programa principal es donde vamos a generar esta sucesión que vaya de 0, 1, 2. Y también vamos a controlar esta sucesión que está en los numeradores simplemente con la variable de control del for. Estos son los diagramas de flujo solución del ejercicio 1. Programa principal. En el programa principal tenemos que leer el valor de n, en el cual se va a introducir el tamaño de la sumatoria. Si n es igual a 3, entonces tenemos que generar y acumular hasta aquí, estos 3 primeros términos. Y luego también tenemos que introducir el valor de x. Este valor de x tenemos que introducir y debemos controlar que se introduzcan positivos. Si x es menor a 0, vuelva a leer. Si son positivos, que nos deje pasar. Aquí inicializamos sum en 0 y e en 0. Sum para acumular todos los términos. Primer término, sumamos. El resultado que nos dé aquí lo sumamos con el segundo y con el tercero. Entonces vamos a utilizar esta variable sum para ir acumulando. Y esta variable e en 0 vamos a utilizarlo para generar estos términos 0, 1, 2, para generar esa sucesión. Entonces en e irá 0, 1, 2, 3, ¿no? Luego ingresamos a este bucle para recoger los términos de la sumatoria de 1 hasta n. Al interior invocamos a la función factorial
donde enviamos x más j. X más 1, tenemos que generar x más 2, x más 3, la próxima vez x más 4. Entonces enviamos x más j. En j sabemos que irá 1, 2, 3, 4, porque estamos incrementando de 1 en 1. Es por eso que aprovechamos ese valor. Pero estos valores se van a enviar como un solo valor. El resultado lo asignamos en la variable num. Luego invocamos a la función potencia. Y para potencia tenemos que calcular esta parte. X menos 1 elevado a la 0. X menos 1 elevado a la 1. X menos 1 elevado a la 2. Entonces, enviamos para la base x menos 1, que se va a enviar como un solo valor, y e, porque en e estamos generando la sucesión de primer orden. El resultado de esto almacenamos en la variable dem. Luego acumulamos sum es igual a sum más numerador entre denominador. Y antes de salir del for tenemos que incrementar la variable e, porque todo el tiempo va a quedarse con 0. Entonces 0 más 1, 0 y así, cada que iteremos. Una vez que terminemos de recoger los términos de la sumatoria, imprimimos la variable sum, donde se ha acumulado todos los términos. Y fin. Estos son los métodos solución factorial y potencia. Factorial de tipo entero, como es una función. Y aquí calculamos, recibimos en m el valor que hemos enviado en el programa principal, que se ha enviado como un solo valor, recibe aquí esa cantidad aquí en m y calculamos f en 1 y recogemos la variable m. Dentro calculamos f por i, f por i. Luego retornamos todo lo que se ha acumulado en f y retornamos ese valor. En esta parte es por y esto es i. Ahora aquí tenemos la función potencia. En potencia necesitamos dos valores, base y exponente. Inicializamos la variable p para ir acumulando valores de multiplicación. Recorremos con un for de 1 hasta el exponente. Dentro, ¿qué se va a multiplicar? La base. En p por la base. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se va a multiplicar b? E veces, ¿no? B a la e. Y retornamos p. P tendrá que ser de tipo entero, ¿no? Por eso es que ponemos entero también aquí. Este es el código fuente del ejercicio 1. Sabemos que todo en Java está dentro de una clase. En mi caso, este es el nombre de mi clase. Abrimos llaves y sabemos que al final tiene que estar cerrado la llave de la clase. Dentro de la clase codificamos el main y también los métodos. Este es nuestro main, es decir, nuestro programa principal. Este es su encabezado y estas llaves amarillas delimitan todo lo que está dentro de nuestro programa principal. Aquí listamos variables n, x y j, van a ser de tipo entero, sum, num y den van a ser de tipo float, ya que sum, num y den están trabajando en fracción, es decir, nos va a dar números reales, valores reales, es por eso que declaramos float. Aquí estamos codificando una línea de código con escáner para la entrada de datos, y si codificamos esto no tenemos que olvidar importar la clase java.util.scanner. A ver, vamos por aquí, recibimos en n el valor de la entrada por teclado de tipo entero, porque n es entero. Por aquí, do while se codifica siempre con punto y coma por sintaxis del lenguaje. Es el único que lleva punto y coma a diferencia del while y el for. Aquí estamos invocando a las funciones factorial y potencia. Vamos aquí y en esta parte estamos haciendo conversión de tipos de datos, porque esta fracción nos va a dar números reales, pero este operador de div nos saca solo enteros.
Entonces, para que se convierta a tipo real ponemos float, ya que sum está declarado de tipo float. Codificamos todo lo que está en nuestro diagrama de flujo y cesamos nuestro método main. Dentro de la clase, pero fuera del main, codificamos los dos métodos, las funciones factorial y potencia. En esta parte ponemos int y no void porque es una función. Retornamos f y f es de tipo entero, es por eso que es entero aquí. Y también lo mismo, es de tipo entero porque p retorna y además p es de tipo entero. Esa es la solución, ese es el código del ejercicio 1. Vamos a ejecutar nuestro algoritmo. A ver, algo más aquí. Entonces ejecutamos nuestro algoritmo, nuestro programa, y n igual a 4 y para x igual a 4 también tenemos este valor, 2413.3335. Si no queremos codificar y no queremos utilizar una función para potencia, podemos utilizar también esta función mat.po que nos permite elevar una base a un exponente. Esta función mat.po nos devuelve tipo de dato doble, así que tenemos que hacer la conversión de tipo de datos a float porque den es de tipo float, está declarado de tipo float. Pero hagamos la prueba con los mismos valores, compilamos 4, el mismo valor, 2413.33.5. Ejercicio 2. Esta sumatoria está compuesta por n términos. Al igual que en el primer ejercicio, cada término está compuesto por un numerador y denominador. En los numeradores vemos que hay una variable z que va a ser leída de este teclado, la cual se repite en todos los numeradores, y están elevados. Todos están elevados a una sucesión. Esta sucesión es de segundo orden. 1, 1, 3, 7, 13, 21. Es una sucesión de segundo orden. En el denominador vemos la misma sucesión. A cada término de esta sucesión estamos obteniendo el factorial. Entonces vemos tres tareas específicas en esta sumatoria. 1. El factorial. Se repite y se repite. Mira, se repite. Es por eso que vamos a abordar con módulos. 2. La potencia. Obtener la potencia de. Se repite también esta tarea. Y luego también obtener la sucesión. Es la tercera tarea. Obtener la sucesión de segundo orden. Este es el esquema modular solución. Programa principal en el cual vamos a invocar al factorial y potencia. En el programa principal es donde vamos a abordar la tarea específica de generar la sucesión de segundo orden. En el programa principal también vamos a leer el tamaño de la sumatoria, es decir, si n es igual a 3, tenemos que acumular 3 términos. Si n es igual a 2, hasta 2 términos. Si n es igual a 5, hasta esta parte tendríamos que acumular. Luego también en el programa principal vamos a leer el valor de z. Este es el diagrama de flujo solución del ejercicio 2. Inicio. Leemos el tamaño de la sumatoria y leemos el valor de z. El tamaño de la sumatoria será, si leemos n igual a 3, hasta aquí vamos a calcular. Y también tenemos que leer el valor de z. Entonces, inicializamos variables. Sum en 0 para ir acumulando los términos de la sumatoria.
ter en 1 y c en 0, ¿no? Para ir calculando los términos de la sucesión de segundo orden. Aquí ya tenemos analizado que la razón va a ser 2 y tenemos que inicializar ter con un valor en 1 y el contador con 0. Es por eso que inicializamos estos valores para la sucesión. Luego ingresamos al bucle for para recoger los términos de la sumatoria. Estos términos: primer término, segundo término, tercero, cuarto. Entonces esos términos tenemos que recoger con este for. Luego invocamos a la función potencia, en la cual enviamos z y ter para que calcule como base z y como exponente a ter, como lo teníamos en esta parte: z a la 1, z a la 1, z a la 3, a la 7, ¿no? Entonces enviamos z y ter. El resultado de esto almacenamos en num, luego invocamos a factorial, enviamos ter. En esta parte tenemos que calcular el factorial de los términos de esta sucesión misma. Entonces enviamos ter y el resultado almacenamos en la variable den. Luego acumulamos sum es igual a sum más numerador entre denominador. Sabemos que este operador de división obtiene la parte entera cuando codificamos. Entonces anteponemos la palabra float para convertir todo lo que de num entre den a float y no sea solo entero. Tendremos que entonces declarar sum de tipo float. En la codificación vamos a entender muy bien esta parte. Ter es igual a ter más c, ¿no? Para que vaya incrementando. 1 más 0, 1. Luego c no se queda estático, tiene que incrementar de 2 en 2. Entonces eso ya habíamos avanzado. C es igual a c más 2. Aquí falta una c. C es igual a c más 2. Y al terminar todo el recorrido de este for, terminamos de iterar, al final imprimimos sum y fin. Ahora no está aquí los métodos de la función factorial ni potencia, porque ya lo tenemos en el primer ejercicio. Simplemente es volverlos a copiar cuando estemos codificando estos mismos ejercicios, factorial y potencia, ¿no? Habría que copiar en esta parte, ¿no? Este es el código fuente del ejercicio 2. Como sabemos, el programa principal y los métodos deben estar dentro de una clase. Aquí está la llave de inicio de la clase y tiene que haber una llave de fin de la clase al final. Dentro de estas llaves amarillas codificamos todo lo que está en el programa principal. En esta línea de código estamos haciendo conversión de tipos de datos. Dentro de la clase, pero fuera del main, codificamos los dos métodos, factorial y potencia. Y aquí tenemos la captura de la compilada para tamaño de la sumatoria 3 y para el valor de z 2. Y ese es el resultado. Ejercicio 3. Esta sumatoria está compuesta por n términos. Al igual que los anteriores ejercicios, cada término está compuesto por numerador y denominador, cada término. ¿Cuántas tareas específicas ven en esta sumatoria? 4 tareas específicas: potencia, factorial, serie Fibonacci, la cual se encuentra en el denominador, y también hay una sucesión de primer orden que empieza en 0 e incrementa de 2 en 2. 4 tareas. Este es el esquema modular solución. En el programa principal vamos a leer el tamaño de la sumatoria en n, vamos a leer el valor de x y vamos a generar la sucesión de primer orden 0, 2, 4 en el programa principal. Luego vamos a invocar a 3
módulos, los cuales van a ser fibo, factorial y potencia. Los tres van a ser funciones. Estos son los diagramas de flujo del ejercicio 3. Programa principal. En el programa principal vamos a leer el tamaño de esta sumatoria. Si n es igual a 3, hasta aquí. Si n es igual a 5, hasta aquí. Vamos a generar. Vamos a acumular esos términos. Luego leemos también el valor de x, porque aquí tenemos x en el numerador. Leemos el valor de x y inicializamos sum en 0. Nos va a servir para acumular los términos. C en 0, esta variable nos va a servir para ir generando esta sucesión de primer orden, que empieza en 0. 0, 1, o que diga 0, 2, 4, 6. Esa sucesión vamos a generar en esta variable, C en 0. Luego ingresamos a este bucle for para recoger los términos de la sumatoria. Dentro invocamos a la función potencia. Ahora potencia necesita dos valores, base y exponente. Entonces como base vamos a enviar x y como potencia vamos a enviar c, como aquí. Base x y para su potencia vamos a enviar c. Luego invocamos a la función fibo. En fibo vamos a enviar i. Cuando i esté en 1 vamos a enviar 1. Quiero que me genere el término 1. Cuando i esté en 2, quiero que me genere el término 2 de la serie fibo. Necesitamos fibo para generar esta parte, 0, 1, 2. Pero no solo es fibo, tenemos que sacar el factorial a esta variable. El resultado vamos a asignarlo a f. Y en denominador vamos a invocar a factorial. ¿Y qué es lo que vamos a enviar? ¿En dónde está el valor? El término fibo. Aquí está. En esta variable está el término, por decir, el primer término. El segundo término, ¿no? Entonces en esta variable f está. Entonces sacamos el factorial a esta variable f y sabemos que factorial necesita un valor. Enviamos f y aquí acumulamos sum más numerador entre denominador. Esta parte ponemos doble para convertir la división, el resultado que se obtenga de num entre den. Entonces lo convertimos a doble. Para eso tendremos que declarar sum y den de tipo doble. Eso con la codificación vamos a entenderlo muy bien. Antes de salir también no nos olvidamos de incrementar c más 2 porque hemos inicializado c en 0 y c más 2 tiene que ir de 2 en 2 para generar ¿qué parte? 0 más 2, 2, 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, ¿no? Para esa parte tenemos que ir incrementando esta variable en 2. Luego, al finalizar, al fin de iterar todo esto, tenemos que imprimir. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar sum, porque en sum se han acumulado todos los términos. Ahora las funciones potencia y factorial ya lo tenemos en el ejercicio 1. ¿Qué nos falta? El método fibo. Tenemos que generar los términos. Si en x recibimos 1, entonces tenemos que devolver el primer término. Hay que devolver aquí. ¿Cómo es que generamos los términos de la serie Fibonacci? Para obtener el primer término tenemos que sumar dos antecesores. Menos 1 más 1. Inicializamos dos variables a en menos 1 y b en 1 para dentro del bucle ir sumando esto. Menos 1 más 1, 0. Luego cambiamos variables. Miren, a A le asigno b, traslado todo lo que tiene b, 1 a A, y todo lo que tiene c, es decir, 0 a b, para obtener el siguiente término. Es decir, 0 más 1, 1. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. ¿No? De esa forma. Lo que sucede entonces es que trasladamos valores. A A le asigno B, a B le asigno C y obtengo el siguiente término. A A le asigno B y a B le asigno C y obtengo el siguiente término. Vamos recordando eso, ¿no?
A le asigno B, a B le asigno C y esa tarea se repite. Es por eso que inicializamos estas variables. Aquí en X recibimos el valor. ¿Qué término quiere generar? El 2. Entonces tenemos que generar el término 2. Este es el primer término, el segundo. Tenemos que generar 1. Inicializamos variables, ingresamos al for y lo que hacemos es sumar. Como aquí diciendo, hay que ir sumando. A más B, y a le asigno B, a B le asigno C. ¿En dónde se está generando el término de Fibonacci? En la variable C. Es por eso que retorno C. Y eso va a retornar aquí. Esa sería la solución. Aquí hay que copiar, como siempre, la función potencia y la función factorial que se encuentran en el ejercicio 1. Ahí se encuentran, ¿no? Esa es la solución del ejercicio 3. Este es el código fuente del ejercicio 3. Al igual que los demás ejercicios, el programa principal y los métodos están dentro de una clase. Declaramos también sum, num y den de tipo float. Aquí vamos a trabajar con fracciones. En esta parte también estamos haciendo conversión de tipos de datos. Fuera del programa principal, pero dentro de la clase, codificamos los tres métodos de nuestro ejercicio 3. Factorial y potencia, al igual que los demás ejercicios. Y aquí lo diferente es el método Fibo, la función Fibonacci. Esta es la captura del ejercicio, la captura de la compilada para un tamaño de sumatoria 5 y valor 2 para la variable X. Y ese es el resultado. Ejercicio 4. En esta sumatoria vemos 5 tareas específicas. El factorial, potencia, generar la serie Fibonacci, generar la sucesión de primer orden que empieza en 2 e incrementa de 2 en 2, y también generar los términos de los primos que se encuentran en los denominadores. 5 tareas específicas. Entonces, en nuestro programa principal vamos a generar la sucesión de primer orden que empieza de 2 e incrementa de 2 en 2. Vamos a generar eso en el programa principal. En el programa principal también vamos a leer el tamaño de la sumatoria y el valor de z. Luego vamos a invocar a estas 4 tareas específicas restantes: Fibo, primo, factorial y potencia. Todos serán funciones. Este es el diagrama de flujo solución del ejercicio 4. Programa principal. Inicio. Leemos el tamaño de la sumatoria y el valor de z. Tenemos que leer el valor de z porque tenemos en el numerador el valor z. Y si en el leemos tamaño 6, hasta aquí vamos a generar. Entonces inicializamos la variable c en 2 y sum en 0. Sum nos va a servir para ir acumulando los términos de la sumatoria, y esta variable c nos va a servir para ir generando la sucesión de primer orden: 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Entonces, para generar esa sucesión, por eso es que inicializamos en 2. Luego ingresamos al cuerpo del bucle del for. Este for nos va a servir para recoger los términos de la sumatoria, va a ir de 1 hasta n. Dentro invocamos a la función potencia. Potencia ya sabemos que requiere 2 valores, base y exponente. Como base tenemos que enviar z, esta z. Y como exponente tenemos que enviar 2, 4, 6. ¿En dónde se está generando eso? En la variable c. La primera vez será 2, la segunda iterada será 4, la tercera iterada que vaya del for será
6, ¿no? De esa forma. Ahora, es por eso que enviamos z y c. Luego invocamos a la función primo. En primo vamos a enviar y si queremos que nos genere el primer término de los primos será 2. Si queremos que nos genere, es decir, cuando i esté en 1, primo va a generar 2. Cuando i esté en 2 va a generar, ¿cuál es el siguiente primo? 3. Cuando i esté en 3 va a generar, ¿cuál es el siguiente primo? Después de 3, 5, ¿no? De esa forma. Entonces invocamos a la función primo y asignamos el resultado en la variable pri. Luego invocamos a la función factorial. ¿Por qué? Porque no solamente sacar el primo, sino tenemos que sacar también de cada de estos términos el factorial. Es por eso que el resultado de la función primo lo almacenamos en pri, la variable pri, y luego a pri le sacamos el factorial. Es decir, invocamos al factorial y enviamos. Sabemos que factorial quiere un valor. Enviamos factorial. Luego, todo este valor lo almacenamos en den. Ya tenemos nuestro num y nuestro den para ir acumulando los términos. Ahora, en una variable x, hacemos la división del numerador entre el denominador de cada término y lo convertimos a tipo doble. Ya les decía que en la codificación vamos a entender por qué convertimos a doble. X tendrá que ser de tipo doble también. Finalmente aquí invocamos a la función fibo. Al igual que en los primos, si queremos que nos genere el primer término, claro, cuando i esté en 1 se va a generar el primer término de fibo. ¿Cuál es el primer término de fibo? 0. Cuando i esté en 2, ¿cuál es el segundo término? 1. Cuando i esté en 3, el tercer término, 1 también. El cuarto término, 2. El quinto, 3, ¿no? Entonces, de esa forma vamos enviando el valor i. Todo esto almacenamos en la variable f. Sum es igual a sum más potencia. Como que vemos 2 veces potencia. Aquí, ¿no? Todo esto lo elevamos a la potencia de la potencia de x a la f. ¿No? Aquí como x a la f. Todo lo que hemos realizado aquí. Antes de salir de este bucle for, incrementamos c más 2, porque en este main estamos generando la sucesión de primer orden. 2, 4, 6, decíamos que va a ir en c, entonces c más 2. Y al finalizar, imprimimos sum. Aquí sum, por favor, s dice. Es esta variable sum. Sum, ustedes cuando vayan generando sus diagramas de flujo o cuando vayan codificando, aquí es sum. Y fin. Ahora ya tenemos la función potencia, ya tenemos la función factorial, ya tenemos la función fibo. ¿Qué nos falta? La función primo. Entonces la función primo está aquí. Continuación, ejercicio 4. Dice int primo y recibimos x porque hemos enviado del programa principal un valor. Entonces este análisis, todo este diagrama de flujo nos permite obtener y generar los términos primos. D en 0, A en 1. En A se va a ir generando los primos y D nos va a servir como un contador. Ya hay un primo, ya hay 2 primos, 3 primos y hemos generado así, ¿no? Entonces esta variable D es como un contador. En realidad es el contador que va controlando cuántos primos estamos generando. ¿En qué variable vamos a generar? En la variable A. Es por eso que utilizamos este bucle while que dice D es menor a X. Cuando sea menor va a seguir generando. Cuando ya sean iguales o mayor, entonces ya no va a generar, no se va a salir. Para eso sirve esto. C en 0, esta variable C nos va a servir para controlar las veces que A entre I ha sido divisible. Miren, dentro vamos a
recoger la variable a. La primera vez va a ser 1 nada más. Es una técnica de inicializar esta variable. Vamos a recoger a y vamos a preguntar, a mod i es igual a 0. No, la división, el residuo de la división de a entre i es 0. Las veces que sea divisible vamos a ir contando. ¿Cuántas veces debe ser divisible para ser primo? Solo 2, entre sí y entre la unidad. Es por eso que 2, 3, 5, 7, 11, 13 y puntos suspensivos son primos. Entonces 2 veces nada más tiene que ser divisible. Entonces vamos a controlar eso con el for. Al final de recoger cuántas veces ha sido divisible a, o sea, 2 veces ha sido divisible nada más, entonces es primo. Cuando se cierre este for, vamos a comprobar. Si 2 veces ha sido divisible, es decir, c es igual a 2, entonces se trata de un primo, ¿verdad? Se trata de un primo. Entonces contamos, hemos encontrado un primo y esta parte va incrementando. Es como si ya hemos generado un primo. Entonces incrementamos. Salimos de este brazo del verdadero del if, por el lado del falso, no hacemos nada. Y vamos incrementando a. Tenemos que ir generando, porque en a se va a ir generando. A más 1. La próxima vez, para esa variable 2 ya tendremos que controlar. Y así sucesivamente. Una vez que cesemos este for, ya hemos terminado de generar. Es decir, si ya hemos dicho, generarme el segundo término y hemos generado. Aquí ponemos a menos 1. ¿Por qué? Porque aquí se genera, en este brazo se generan los primos, pero al salir vamos incrementando, es decir, si estuviese en 7, 7 más 1, 8, y no podemos retornar 8, tenemos que reducir 1 para devolver. Toda esta parte lo van a entender al hacer la prueba de escritorio, y aquí les pongo una prueba de escritorio para que vayan entendiendo cómo es que hemos generado los primos. Y por último, este es el código fuente del ejercicio 4. Al igual que los demás ejercicios, el programa principal y los métodos están dentro de una clase. Sum, num y den, en este caso x también, son de tipo float porque van a almacenar valores reales. En esta parte estamos haciendo conversión de tipos de datos. Luego, dentro de la clase pero fuera del main, codificamos los métodos. Ya tenemos vivo codificado, también potencia y factorial porque se repiten, pero codificamos dentro de este programa. Lo diferente aquí es la función primo. Va a ser una función que devuelve un tipo de dato entero, porque a está declarado de tipo entero. Esta es la captura de la compilada de este programa. Para el tamaño de la sumatoria 4 y para el valor de z 2. Y ese es el resultado. Gracias por su atención.